Gloria a su nombre del Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios una vez más por su amor, por su misericordia, porque cada mañana su misericordia son nuevas. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bien, vamos a ver una historia de la parábola del sembrador. Esa historia usted la encuentra en Marcos 4:1-9, Lucas 8, del 4 al 12. Ahí está la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a ver en Mateo 12:32. Y dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Toda la gente estaba en la playa. Y se le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí muchas cosas. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero al salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60, al cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Bien, sabemos aquí, mis santos hermanos, que la palabra del Señor nos enseña, y el Señor siempre nos habló en parábola. ¿Qué es una parábola? Las parábolas eran una forma común de enseñar en el tiempo del judaísmo. En el término griego, para poder decir parábola, aparece 45 veces. La parábola es una larga analogía frecuentemente presentada en la forma de una historia. Ante este punto en su ministerio, Jesús había empleado muchas analogías gráficas, pero el significado de estas había sido bastante claro en el contexto de su enseñanza. Las parábolas requerían de mayor explicación. Jesús les enseñó para sus discípulos, para que ellos tengan el conocimiento exacto que es una parábola. Una parábola, mis santos hermanos, es una historia que se vuelve realidad, y ellos tenían que analizarla, tenían que aprender para poder enseñar y poder explicar, mis santos hermanos. Lo que pasa es que en el tiempo de Israel, los grandes maestros, líderes religiosos, no enseñaban de acuerdo a la palabra, sino que ellos enseñaban de acuerdo a su conveniencia. Y eso es lo que aquí el Señor narra una historia, mis santos hermanos. Pero si usted profundiza la historia, nosotros vemos que ahí en la parábola, mis santos hermanos, hay una falta de criterio personal, falta de que seamos cumplidos, seamos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros vemos irresponsabilidad, vemos cuando el sembrador va a sembrar la semilla. Mis santos hermanos, quizás usted mira, ¿y por qué vemos una responsabilidad? Jesucristo narra una parábola, pero él la narra de una forma tal como aquellos que sembraban la semilla, mis santos hermanos, y vemos errores en la parábola, errores en el sentido de que no limpian el terreno, no prestan atención a donde cae la parábola. Y eso es lo que hoy en día vamos a analizar, vamos a estudiar un poquito profundamente para poder enseñar lo que la parábola nos enseña, mis santos hermanos. Quizás usted tenga otro pensamiento, quizás tenga otra enseñanza más profunda, más clara, pero vamos a analizar punto por punto cómo está escrita la parábola, cómo Dios la escribió. Pero Dios la escribió no con errores, sino que Él la escribió. ¿Por qué? Porque así eran los maestros irresponsables, maestros que no enseñaban de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y eso es lo que nos enseña la parábola. ¿Por qué?
Y Santo dirá, ¿pero por qué? Porque mire, versículo 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué vemos ahí, mis santos hermanos? Ahí vemos una responsabilidad, aquel que tira la semilla. ¿Por qué? Porque aquel que tira la semilla debería de haber cuidado, mis santos hermanos, cuidado la semilla. ¿Para qué? Para que en el transcurso de lo que va creando la semilla, va pegando la semilla, ninguna ave, ningún pájaro vaya a comerse la semilla. Pero todo esto tiene su significado, todo esto tiene su enseñanza. Lo que el maestro quiere decirnos, mis santos hermanos, que nosotros como maestros que somos, como evangelistas, debemos de evangelizar. Si un hermano va a la iglesia nuevo por primera vez, nosotros debemos de limpiar ese terreno. Y esa es la responsabilidad del maestro, esa es la responsabilidad del que está enseñando, del que está haciendo discipulado, mis santos hermanos, de limpiar el terreno. ¿Para qué? Para que la semilla entre y vuelva a ser fruto. Pero como no lo limpian, como no asean el terreno, entonces ahí viene, mis santos hermanos, viene el enemigo, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrado. O en otra palabra, o otra forma de decirlo también específicamente para poder entendernos, vienen las aves, cualquier ave que anda volando por el cielo, ve que hay una semilla mal parqueada, viene, la coge y se la come. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. El texto sagrado dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué vemos aquí? Irresponsabilidad. Cristo Jesús imparte aquí irresponsabilidad con los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros hoy en día lo que ellos quieren ver, tanto maestros, tanto pastores, lo que ellos quieren ver una iglesia llena, pero no una iglesia discipulada. Tenemos que discipular, tenemos que hacer limpieza del terreno de la persona que va llegando. ¿Para qué? Para que la palabra haga efecto, para que la palabra vaya germinando, para que la palabra vaya creciendo. Eso es lo que nos dice ahí, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Cristo Jesús siempre se manifestó de una manera literal, en el sentido de que él ponía el campo como una historia, el campo como una parábola para allegarnos a nosotros, para nosotros poder entender, para nosotros poder realizar y hacer la verdad en nuestra vida espiritual, lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña ahí, mis santos hermanos, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, mis santos hermanos. ¿Qué vemos ahí? Vemos que las espinas tiraron la semilla, las espinas crecieron, mis santos hermanos, y fueron más grandes que la palabra de Dios, más grandes que la semilla que Dios tiró, fue creciendo. ¿Por qué? Porque no había profundidad, no había una limpieza, no había un mantenimiento del terreno. Entonces la palabra o las semillas quedaban nadando, mis santos hermanos, y con el sol y con la hortaliza de las ramas que espina se crecía y no daba fruto. Eso es lo que nos enseña el texto sagrado. Veámoslos de una forma espiritual. Cuando uno está comenzando, caminando en el reino de Dios, mis santos hermanos, ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas, mis santos hermanos, y esos problemas son enviados por Satanás para ver si tú estás madurando, si tú estás creciendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice, parte cayó en pedregales. Sí, vas a tener problemas, vas a tener conflictos, mis santos hermanos, pero si te mantienes firme, pero si te mantienes
con la ayuda de Dios, si te mantienes con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vas a fructificar, vas a superar y vas a avanzar y vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque los problemas siempre tienen solución. Entonces, ¿qué vemos aquí? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, dice, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra, mis santos hermanos. Pero dice ahí el 6, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y secó. Y secó, mis santos hermanos. Es importante que el cristiano al comenzar a saborear las cosas de Dios, tiene que meterse en el fuego del Espíritu Santo de Dios, para que cuando venga el problema, cuando venga el conflicto, cuando venga las tentaciones, mis santos hermanos, no te vas a salir del camino. ¿Por qué? Porque estás cimentado en la roca de Cristo. Eso es lo que nos enseña el texto sagrado y nos dice la palabra de Dios. Versículo 7 dice, 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Si vemos ahí, versículo 7, santos hermanos, ¿qué es los espinos? Los espinos vienen a ser la cizaña o la maleza que permanece en el terreno después que se lo haya arado. Así es, mis santos hermanos, cuando tú ya eres limpiado, cuando tú ya eres espiritualmente eres sacado, mis santos hermanos, siempre va a quedar una raíz, siempre va a quedar una semilla que va a seguir luchando en el continuo caminar de la vida del cristiano. Y eso es lo que tú tienes que madurar, eso es lo que tú tienes que sacarla. ¿Para qué? Para que la palabra vaya cogiendo fuerza, vaya siendo cimentada y vaya madurando en un sentido espiritual, donde el cristiano tiene que crecer y tiene que dar fruto, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. ¿Y cómo da fruto? Tratando de congregarte, tratando de matar esa vieja naturaleza, esa vieja carne, porque muchas veces la carne es tu enemiga. ¿Por qué? Porque tú duermes con la carne, andas con la carne, te satisfaces con la carne, le haces más caso a la carne que al Espíritu, y eso es lo que ahoga la palabra de Dios, ahoga la palabra de Dios. Y el buen sembrador, mis santos hermanos, que en este caso aquí nosotros vemos el buen sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, nos enseña y nos dice ahí en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual 100, el cual 60, el cual 30 por uno, el que 30 por uno, que tiene oídos, oiga, dice la palabra de Dios. Que vemos aquí Jesucristo como es el buen sembrador, Jesucristo como es el dueño de nuestras vidas. Él nos hace producir fruto. ¿Por qué? Porque Él nos limpia nuestras vidas, limpia nuestras almas, y nosotros damos buen fruto. Ese es el ejemplo, ese es el maestro mismo que nos da fruto. Pero como otros no son buenos maestros, son irresponsables, mis santos hermanos, porque esta parábola fue dicha y fue hecha para el tiempo de Israel, porque aquellos maestros eran irresponsables, no tenían una doctrina basada en Jesucristo, sino que era una doctrina a conveniencia de ellos mismos. Y es por eso que Jesucristo le coge y le lanza esta parábola. ¿Por qué? Porque ellos tenían que enseñar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que saber escuchar, tenemos que saber oír, mis santos hermanos, para poder entender y poder escudriñar lo que Dios nos dice en su palabra. Muchas veces oímos nada más, somos olvidadizos y se nos va. Pero al escuchar la enseñanza de nuestro Jesucristo, tenemos que atesorarla en nuestro corazón, tenemos que hacerla en nuestro corazón para que nosotros podamos entenderla, podamos gozarnos de ella. Porque dice la palabra de Dios que de ella manda la vida. Tenemos que ser victoriosos, tenemos que ser fortalecidos, mis santos hermanos, en la palabra de Dios. No me canso más en esta preciosa mañana, esperando que esta pequeña reflexión, este mensaje sea de provecho para la bendición de nuestras vidas, mis santos hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te dé entendimiento, que Dios te abra la mente, el corazón, y que sabemos aprovechar el tiempo, sabemos aprovechar la palabra de Dios, porque Dios tiene
algo bueno para nosotros siempre y día a día. Que el Señor te bendiga, mis santos hermanos. Amén y amén.